Bienvenido a Mirando Lejos. Yo creo que el Paraguay está atravesando una crisis institucional. Las crisis institucionales no solamente se expresan cuando hay un conflicto, una polarización entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, o dentro de uno de los poderes del Estado, digamos, un parlamento muy fragmentado. Estamos atravesando una crisis institucional que tiene que ver, por ejemplo, con la gravosa y vergonzosa violación de la ley a través de la ley, porque el derecho se viola a través del derecho y no por vías de hecho, el derecho violado por una ley sancionada en el Parlamento de una manera ficta, turbia, que transfiere una propiedad, desafecta la propiedad del Ministerio de Defensa y eso lo transfiere a la municipalidad de Villa Ayes. Verdaderamente esto afea la imagen del presidente de la República porque su bancada en bloque votó a favor, pero más allá de todo eso significa un gran perjuicio para el país. Nosotros muchas veces nos preguntamos por qué el Paraguay, que tiene energía tan barata, que tiene la tasa de impuestos más baja de la región, que tiene la menor relación burocratizada con el Estado, es más fácil que en otros países. ¿Por qué no viene el capital extranjero, que es tan importante, la inversión externa, como un motor del desarrollo económico? ¿Por qué no vienen al Paraguay? Y porque la gente lee esto. La gente lee que hay un menjunje jurídico, que se han apelado a artificios judiciales, a la barbarie para violar el derecho y generar una desafectación que verdaderamente no solamente riñe con el derecho paraguayo, porque no hay usucapión contra la propiedad pública, sino también riñe con la conciencia moral y una cultura democrática de una sociedad abierta hasta a la legalidad. Verdaderamente esta es una crisis que demuestra y desnuda una crisis institucional, una vergüenza institucional, un abuso de las facultades legislativas del Parlamento que desnuda la precariedad del Estado de Derecho en el Paraguay. Mientras esto suceda, no solamente va a ser muy difícil que vengan a invertir acá grandes capitales, que venga la inversión extranjera. No solamente va a seguir perjudicando la imagen del Paraguay a nivel internacional, no solamente va a significar que están inoculando el germen de la ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un parlamento con credibilidad, necesitamos un poder ejecutivo con credibilidad, autoridad, con fuerza, atada al derecho. Lo mismo del poder judicial. Esta tramoya del Parlamento Nacional, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, verdaderamente denuncia y desnuda un atropello del derecho que hace huir a la gente del Paraguay y que también establece una suerte de privilegios de paraguayos de primera y de segunda. Cuando esto sucede, ahora vienen las grandes discusiones jurídicas, ahora se va a apelar a la doctrina de Ulpiano, de los grandes jurisconsultos del derecho romano, y va a ser una cuestión confusa que no sabemos en qué va a terminar. Mientras tanto, el paraguayo de a pie percibe que se está cometiendo alevosamente una violación del derecho, una violación al principio de igualdad, que significa que unos paraguayos son tratados a la patada y otros paraguayos, sin embargo, cuando cometen sus delitos o sus atropellos a la propiedad privada, en este caso en particular, hay un trato con paño tibio para ellos. Nosotros no podemos, el Estado paraguayo no va a poder salir a luchar contra las bandas organizadas como el EPP. No nos quejemos después si vemos por qué existe el EPP. El EPP existe porque tiene también acompañamiento popular, nos guste o no nos guste. ¿Y por qué el EPP tiene acompañamiento popular? Y porque nosotros le estamos dando las armas justificativas
a la gente del EPP cometiendo este tipo de arbitrariedades, de atropellos jurídicos. Esto es que el pueblo paraguayo, la sociedad civil paraguaya perciba que hay una dualidad jurídica, que hay una dualidad moral, que hay una dualidad en el juzgamiento de los acontecimientos. Es extremadamente nefasto para el Estado de Derecho y vulnera, por sobre todas las cosas, la credibilidad que nosotros los paraguayos podemos tener en el presidente de la República, en el Parlamento Nacional y en el Poder Judicial. Nosotros aplaudimos la decisión del presidente Santiago Peña de no haber dudado e inmediatamente salir a decir veto esta ley, porque eso es lo que correspondía, porque de lo contrario él iba a verse involucrado en un entuerto jurídico que iba a verdaderamente a minorar, a mermar su credibilidad política. El gobernante hoy en día, con la velocidad que tienen los hechos, con las redes, con el WhatsApp, con el Facebook, con todos los elementos, puede ganar o perder. Lo que ha acumulado en legitimidad con los votos, lo pierde en menos de 24 horas, con lo que pueda salir una publicación en las redes que se divulga con una rapidez asemejable a la velocidad del sonido o de la luz. A mí me preocupa, le digo en serio, me preocupa que se use el derecho para violar el derecho. Generalmente se viola el derecho por vías de hecho, pero acá se está utilizando el derecho, parches jurídicos, decretos presidenciales, leyes. 20 años que tiene este conflicto. Atravesó 3 administraciones coloradas y una administración de la oposición que fue liderada por Fernando Lugo y Federico Franco. Y nadie hizo nada. Esa es la realidad. Nadie hizo nada. Y hoy estamos, sí, sentimos vergüenza de nuestras instituciones. O esto se corrige, o el Paraguay va a asumir un rumbo torcido que no lo vamos a poder solucionar en un par de años. La política tiene la obligación de liderar el proceso, de ajustar, la política tiene que ajustar su acción al derecho y a los valores morales, a la ética y a la racionalidad. Si los políticos no lo hacen eso, si los políticos que hoy están en el Parlamento, que hoy están en los cargos ejecutivos no lo hacen eso, lastimosamente va a venir uno de afuera, uno del sistema político, no sé, un Milei, que habla de la casta y puede terminar barriendo con todos los políticos. No me preocupa que barran con todos los políticos. Lo que me preocupa de los que vienen de afuera es que también puedan tener la tentación de barrer, pisotear, triturar, violar la institución de la República del Paraguay. Enseguida estamos con el ministro Enrique Herrera. Bosque Lago, el gran barrio cerrado que siempre soñaste. A minutos de las áreas residenciales y corporativas más importantes de Asunción. Con muchos árboles, un lago natural de 3 hectáreas y amplias zonas de deportes. Bosque Lago, el futuro es ahora. Somos muchos los que entendimos que para cambiar el mundo hay que hacer, como el plan que tuvimos para que cada vez más personas utilicen menos envases nuevos y más nuestra botella retornable. O como cuando nos comprometimos a devolver a la naturaleza el agua que utilizamos. La próxima vez que te preguntes si estás solo, recordá que somos muchos. Hagamos juntos, hagamos ahora. Hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimpa. Osito, osito, yo quiero mi osito. Amanda te trae tu postre exquisito. Helado cremoso es tu postre, osito. Osito, osito, mi postre es osito. Amanda te trae tu postre exquisito. Es tan delicioso tu postre, osito. Osito, osito, mi postre es osito. Probá el nuevo
Postrocito de Amandao. Gareli Estructuras. 35 años brindando soluciones de ingeniería con elementos prefabricados, producidos con la mejor tecnología del mundo y cumpliendo normas europeas de proyecto. Soluciones económicas, seguras y eficientes tales como Losarrap, Tinterrap, tirantes pretensados y vigas pretensadas. Brindamos aporte técnico permanente facilitando el diseño y correcta colocación de nuestros prefabricados. Encontranos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Tenemos el honor, el placer, la compañía del ministro Enrique Riera, el doctor Enrique Riera, amigo y un hombre muy comprometido con los valores de la democracia desde su pronta juventud. No vamos a decir de qué época, pero de su pronta juventud. Enrique, ¿cómo estás, Enrique? Bien, Carlos, gusto de saludarte, agradecido que te trajiste el equipo al ministerio. Es un gesto que valoro porque ando últimamente con un ritmo muy intenso y aprovecho que tu programa ve todo el mundo para pedirle disculpas a 1 millón de personas que me mandan 1000 mensajes de WhatsApp por día y tengo 600 pedidos de audiencia. Y realmente a veces me es imposible, aunque arranque a las 5 de la mañana cuando el comandante me llama a dar parte de todo lo que pasó el día anterior y la noche anterior. Y me acuesto probablemente 11 y pico cuando terminan las actividades, ¿verdad? Pero como soy un militante, como vos sabés, y en la última campaña sacamos 27.000 votos, bueno, cada uno de ellos necesita una atención diferenciada, ¿verdad? Y entonces trato de administrar esa realidad. Y por eso es que te agradezco que vengas, porque esto me permite, entre una y otra cosa, poder conversar un rato contigo, que siempre es muy agradable. Henry, no te puedo dejar de preguntar esto, no tiene que ver directamente con la seguridad, pero vos sos el ministro político del gabinete. Se genera una situación bochornosa desde el punto de vista jurídico, un hecho que la gente considera una suerte de arbitrariedad. Hay gente, no mucha gente se difunde en las redes, en los medios de comunicación, que dice, hay un Paraguay que mide una vara que mide de manera diferente a los pobres, que son echados a patadas, sus casas son destruidas, y a los ricos que construyen mansiones al lado del río, ocupando tierra del Ministerio de Defensa, tierra que no puede aplicarse la usucapión porque es del Estado, y el Estado actúa de manera diferente. Hemos leído con mucha satisfacción las declaraciones del presidente Santiago Peña, en donde él dice que va a vetar estas leyes, pero el problema se vuelve complejo cuando vemos que son senadores o diputados del periodo anterior y hoy senador todavía del Partido Colorado el que impulsa todo esto. Afea o no afea, no daña la imagen del presidente de la República, y la situación jurídica no se convierte en un entuerto jurídico que ensombrece la idea de proyectar el Estado social de derecho. Sí, yo como gobierno te diría que nos gustaría más tener una agenda propositiva, pero tampoco le podemos sacar la nalga a la jeringa cuando explota una cosa de esta naturaleza, ¿verdad? Esto viene torcido hace muchos años. 20 años. Vos conocés inclusive, porque más de una vez hablamos, la necesidad de crear una institución que se llamaría RUN, Registro Único Nacional, donde de una vez por todas y quizás para siempre podamos tener resuelto el problema de la tenencia y la propiedad de la tierra en Paraguay. Porque también sabés que fruto de todos estos desarreglos, si vos pones todos los títulos en papel sobre el mapa del Paraguay, sobran 100.000 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad. Esto es algo a que nadie se animó a hacerlo. El presidente Peña está dispuesto a hacerlo, así que en tu programa te tiro una primicia. El proyecto está casi listo, se lo tengo que enseñar, y una vez que eso sea así, se hablará con el Ejecutivo, con el Legislativo y con la Corte. Volviendo al tema puntual, hasta donde yo sé,
por los documentos que me hicieron llegar, por la información que recabé, estas son tierras del Ministerio de Defensa, le hace Estado paraguayo. Quien debería defenderlas constitucional y legalmente es el procurador en defensa de los bienes del Estado paraguayo. Las acciones posesorias, hasta donde yo sé, tienen solamente la validez de 1 año, por eso ya se entró en el territorio de las reivindicatorias, y yo creo que caben acciones civiles y penales, porque nadie puede estar por encima de la ley. Es decir, que en mi opinión, el fiscal general del Estado puede y debe abrir una carpeta e investigar los posibles delitos cometidos por estos señores en calidad de autores, cómplices o encubridores, ¿no? Que le dé el derecho a la defensa a todo el mundo, que se escuche a todo el mundo, pero que el trato sea igualitario. Lo segundo, las acciones reivindicatorias en lo civil es para recuperar lo que hay. La ley dice que si los ocupantes son de mala fe, no pueden alegar buena fe, sabiendo que las tierras son públicas, ni siquiera tienen derecho a reclamar dinero por las mejoras introducidas. O sea, el saber popular, el sentimiento popular, el de las redes sociales, dicen por qué se echa un rancho de plástico con gente humilde y se quema en 24 horas y por qué no se hace lo mismo con las casas. Y yo creo que una de las razones que debemos explicar, en mi caso particular, que vos sabés que soy un defensor No, un proyectista de una ley. Proyectista de una ley con muchos otros, pero que fue bautizada Zavala Riera, porque Fidel y yo fuimos los que llevamos adelante, que está vigente y que se va a aplicar. Nada más que tiene todo el mundo que entender que la policía es auxiliar de la justicia. La policía se mueve con órdenes judiciales. Nosotros necesitamos de un juez o de un fiscal una orden y se va a aplicar. Voy a lo directo. La voluntad, pues vos sos ministro del Interior, son ministros políticos, son hombres clave en el gobierno. La voluntad política del gobierno es la de desalojar, digamos, de que las casas sean echadas abajo y que no se pague indemnización. Sí, señor. Ese va a ser, digamos, el parámetro en el que se va a mover el gobierno. Mira, infidencia, pero hecho público al fin, ¿verdad? Porque se dijo inclusive en la reunión de gabinete. Cuando estalló el escándalo, yo hablé con el presidente de la República y le di mi parecer. Y le dije que se podía hacer las dos cosas, que se podía reivindicar la tierra y se podía desalojar los ocupantes dentro del marco de la ley, pero que para eso necesitamos una orden judicial. Ni él, ni yo, ni un paraguayo puede desalojar a otro si no tiene una orden judicial. Lo único que nos pueden obligar a hacer algo en contra de nuestra voluntad es la ley. La ley tiene un instrumento que es la orden de desalojo. Yo recibo hoy la orden de desalojo, Carlos, y preparamos el operativo y desalojamos la gente, ¿verdad? Pero en este momento van a ir saliendo probablemente más documentos, más resistencia. Y bueno, y esto también sucede en otros desalojos. O sea, la gente ve en el momento en que se produce la intervención de la policía, pero la gente sabe que hay desalojos que se pelean 6 meses, 8 meses, 10 meses. No es una cosa fácil. Inclusive te diría más, cuando hay intervención de pueblos originarios, interviene el INDI, de los derechos humanos, en fin, la prensa. Bueno, ok, pero convengamos que esto es un hecho en donde más del 2001, los sucesivos gobiernos de varios signos políticos, también de la oposición, han omitido, no sé si es por negligencia o complicidad, pero digamos, esta situación, de hecho, el gobierno de Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, está predispuesto a enmendar de acuerdo al derecho y a la razón. Listo para aplicar la ley cuando tengamos la orden judicial en la mano. Yo te digo más, ni siquiera estoy pensando ya como los que están dentro, ¿verdad? Pueden alegar prescripción, porque vos sabés que derechos públicos, propiedades públicas no prescriben. Se puede quedar 100 años, pueden hacer un hotel de 10 pisos. Nunca van a poder adquirir el derecho si no demuestran lo contrario. Bueno, vamos un poco al tema que también le preocupa a la gente. Hemos visto noticias, titulares de los diarios. El Paraguay se ha convertido en un país en donde ha incrementado el nivel de criminalidad, sicariato, se asaltan donde uno va a retirar el dinero, etcétera, etcétera. La pregunta que te quiero hacer es, ¿vos crees, desde ya tu punto de vista criminológico,
existe un vínculo entre la situación social, el deterioro que sufrió el Paraguay por la pandemia, digamos, el crecimiento que ha tenido la pobreza producto de esta parálisis que sufrimos. En general, hay un vínculo entre pobreza y criminalidad. Yo siempre digo el caso de Jean Valjean en Los Miserables. Tenía hambre, un trozo de pan. Aquí la delincuencia es social, la gente roba porque tiene hambre o son grupos delictivos, armados, ya con una estructura, con una jerarquía. ¿Contra qué tipo de delincuencia vos como ministro del Interior tenés que luchar? Yo creo que podemos hablar de dos tipos básicos. Uno es una delincuencia rural y otra es una delincuencia urbana, por decirlo de una manera. Y yo creo que si bien existe el fenómeno que vos decís, el robo por necesidad en casos puntuales, yo en este mes y medio que estoy acá identifico que la causa más poderosa del crimen es la droga y el crimen organizado. O sea, acá en periodos anteriores, sin buscar hacer leña al árbol caído, pero hablando con números, han pasado 60 toneladas de cocaína que bajó al Chaco en 1.500 pistas clandestinas. Pues vos sabés que Paraguay no es productor de cocaína, entonces lo trajeron, no sé, de países vecinos, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú. Hoy se puede inclusive hacer trazabilidad de la droga, porque hay elementos técnicos para eso. Bajan en el Chaco, pasan por el único puente que tenemos hasta hoy, falta voluntad política, luego se acopia el central y se contamina contenedores de soja, de carne, de pintura, de instrumentos musicales, pasa adelante todas las autoridades, SENAVE, DETAVE, policía, SENAT, etcétera, etcétera, suben los barcos, va por toda la hidrovía, pasa por el puerto de Montevideo. Ayer hablé con el ministro del Interior de Uruguay sobre este tema y se detecta en Hamburgo, se detecta en Amberes. ¿Y por qué detectan ellos y no nosotros? Mi única conclusión es que como cada cargamento de droga, Carlos, cuesta en la calle más de 300 millones de euros al menudeo, entonces invierten $1 millón en comprar acá, con todo el respeto, hasta los obispos, a los funcionarios, los policías, los políticos, la prensa, están todos metidos. Entonces, obviamente, hay una infusión en las autoridades encargadas de controlar debido a la gran cantidad de dinero que se maneja. Eso sucedió porque pasar 60 toneladas, Carlos, aunque sea jabón, es mucho. Entonces te pregunto, Henry, hoy en día tu tarea es luchar contra la delincuencia organizada y no contra ese robo, ese espontaneísmo social. Bueno, ahora te voy a dar la segunda parte. ¿Qué es lo que la gente siente? Esto que yo te digo es el gran crimen organizado cuando bajan avionetas con 2 aviones de noche que pasan un vuelo rasante en el Chaco. Tengo amigos que me llaman y se escucha, todas las noches bajan acá. Bueno, en esa época se levantó el control de los puertos privados en contra de la voluntad de los dueños de los puertos, que decían, por favor, controlen, no traigan perros. Nosotros estamos manos arriba, porque cuando se abre el proceso en Europa, tienen que ir a declarar, digamos, en la investigación. Entonces, esa es una tarea, parar la oferta gigantesca de droga que viene del norte y que se convirtió. ¿Viene de dónde? ¿De Colombia, Bolivia? Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, que está desatado, Guayaquil, es una batalla campal. O sea, este tema hace que Paraguay no sea productor de droga. Nosotros éramos eternos productores de la mejor marihuana del mundo y cruzaba por frontera seca el mercado brasileño. Digamos que era un fenómeno conocido para nosotros. Esta gran cantidad de droga que pasó y contaminó contenedores es nuevo. Y yo creo que gran parte de esa plata se repartió acá. Pero te voy a decir, la delincuencia urbana que te dije, que es el robo del celular, de la mochila, de la moto, de la plantera, de la bicicleta, está vinculada, y esto me duele en el fondo del corazón y sé que a vos también, a los 90.000 jóvenes de menos de 25 años que son consumidores de droga en Capital y Central. 90.000, Carlos. Los 90.000 familias que están sufriendo, nadie sabe cómo tratarlo. Ahí se cambió la estrategia. Nosotros nos vamos a hacer cargo con la policía y la SENAT de la represión de la oferta. Los traficantes que te estoy hablando, los dealers famosos, ¿verdad?
El Ministerio de Salud lo va a tratar como un problema de salud pública, porque si la policía, como antes hacía, lo mete en un calabozo, a las 3 horas se le está golpeando la cabeza por falta de abstinencia, síndrome de abstinencia. O peor, si lo llama Tacumbú, va a salir peor o no va a salir nunca. Entonces la idea es entregarlo a un especialista. Te vas a reír, pero hay solo 140 psiquiatras en todo el Paraguay. O sea, no va a haber para aguantar, para tratar. Entonces, se hicieron en esta mesa 3 reuniones con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y nosotros, y nos pusimos de acuerdo de cómo podemos nosotros hacer esto. Y ahí, gracias a Dios, la doctora Barán, que viene de Itapúa, que es una mujer valiente, dijo: lo que podemos hacer, doctor, es una capacitación intensa, fuerte y básica a las unidades familiares de salud de Capital y Central, que son 200. Y el IPS se acopló, nosotros ponemos 20 más, dijo, y entonces en 3 semanas, aunque sea un profesional de salud, una enfermera, un oncólogo, un gastroenterólogo, no importa la especialidad, pero tiene la formación básica, en 3 semanas podemos lograr que ese profesional pueda tener un tratamiento, haga un diagnóstico precoz y una atención primaria. O sea, cae vos o cae un joven adicto, la policía ya no le va a tirar a la patrullera y a la cárcel, lo que va a hacer es llevarle a la USF de San Lorenzo. Y a ese profesional de la salud con nombre y apellido le va a hacer un diagnóstico rápido. Si él necesita un tratamiento ambulatorio, zafamos. Si necesita una internación, a otro lado. Y el Ministerio de Educación, la tercera pata del proyecto, va a trabajar con todos los chicos de 5º a 7º grado, que es la edad complicada, para que ellos conozcan el mundo de las drogas y fortalezcan su autoestima para decir no. Este programa del que te estoy hablando, un día te voy a dar los videos, te va a emocionar, viene de Estados Unidos, y esta es una anécdota real. Después del festival de Woodstock, había un sector americano que creyó que el mundo estaba perdido, ¿viste? El amor libre, la droga, etc. Entonces se pusieron a trabajar en Estados Unidos cómo trabajar el tema. El programa fue tan exitoso que lo adoptó la policía de Los Ángeles. Luego se traspasó y vino la policía de San Paulo. De San Paulo vino a Punta Porá y llegó a Pedro Juan. Hoy tenemos la licencia para hacer el programa y se va a aplicar, y en 14 sesiones, no la exposición de una persona que se salvó de las drogas, sino 14 sesiones. Padres, alumnos, directores y profesores van a adquirir los instrumentos. Ahora, una pregunta, y corta porque me tengo que ir a la pausa. Sí. ¿Hay ayuda internacional? ¿La DEA colabora, obstruye o solamente persigue sus propios objetivos? Corto. Colabora, pero te voy a dar un dato que no mencioné. Senavico, que comisa los bienes en su ley destina el 50% de esta plata para este programa. O sea, hay financiación. Y te voy a dar un número. De aquí a fin de año, 2.000 millones de guaraníes. El año de... Pero es muy poco para no... Pero ¿y cuánto da la DEA? ¿Con cuánto? La DEA, hasta donde yo sé, a mí el Ministerio del Interior no me da nada. Financia sus propios movimientos y colabora con la Senat. Porque la Senat es el organismo de combate directo a las drogas. Nosotros somos policía y tenemos antinarcóticos. Pero te da un dato. Para el año que viene hay entre 4 y 6 millones de dólares. Estamos hablando de programas de capacitación, porque no tenemos recursos humanos para atender 90.000 drogadictos del día a la noche. Y porque la solución no es meterle preso a todos. No tenemos de dónde meterlo, hay que recuperarlo para su familia, o sea, para su sociedad. Una pregunta, los mayores actores de la criminalidad, del robo de celulares, del robo urbano principalmente, estamos hablando de gente joven que se droga. Sí. O sea, la droga es lo que, digamos, dispara la criminalidad hoy en día en Paraguay. Ya sea exportando afuera, sí, en grandes grupos armados, o también distribuyendo en el Paraguay, sí, señor, la oferta. Te digo este dato, el 80% de los delitos de Capital y Central son producidos con origen en adictos. Y si vos ves el trayecto de un adicto que sale de Mariano Roca Alonso buscando droga hasta Lambaré, por el camino va robando cosas que después reduce para conseguir dinero para seguir consumiendo. Es dolorosísimo, pero es así. Y te digo algo más. Tenemos que hablar de todo el sistema del Estado paraguayo, esto sí vos sabés. La Fiscalía y el Poder Judicial tienen que jugar en equipo con el Poder Ejecutivo, porque es un solo Estado y la excusa no sirve. ¿Por qué te digo esto? Porque el 80%, Carlos, son reincidentes. Quiere decir 2 cosas, y con esto no vamos al corte como les digo. 1, el sistema de reinserción no funciona. 2, estamos largando a quien tendría que haberse quedado adentro. Bueno, después de la pausa seguimos con el ministro del Interior, Enrique Riera.
Seguimos mirando lejos, agradeciendo la gentileza del ministro del Interior, que es la primera vez que hacemos una entrevista en un despacho ministerial. O sea, nos estamos acercando al poder que hizo ministro. Bueno, escuchame. Bueno, escúchame, a ver, siempre hubo un conflicto. Sí. Una suerte de bicefalía. Sí. Entre la policía y el Ministerio del Interior. ¿Cómo estás manejando? Vos sos un gran torero, sabes torear los problemas. ¿Cómo se resolvió te digo, cuando asumiste, hablaste con el presidente, hablaste con quien iba a ser jefe de policía? Porque siempre una relación de tensión, de fricción. Bueno, tu programa hace estas preguntas picantes porque vos sabés cómo funciona esto, ¿verdad? Y te voy a contar una infidencia que hoy ya es una realidad. Cuando yo todavía era ministro designado y el presidente Peña era presidente designado, me dijo, necesitamos elegir un nuevo jefe de policía, no tenemos problema con el comisario Fleita, pero es natural que arranquemos con un equipo nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, hacer la selección y traerme una lista de buena fe de los 6 mejores. Yo me chupé el fin de semana leyendo currículum, hablando con un comisario retirado, buscando fuentes abiertas y te puse los 6 sobre el escritorio cuando volvió de su viaje. Le digo, acá le tenés a Messi, Romerito, Zlatan, Neymar, acá están todos. ¿Cuál es el mejor de los 6? Me dijo, y le dije yo. Yo en mi vida hablé con el comandante antes. ¿Por qué decía eso? Es el mejor egresado de su promoción, no tiene ni una boleta de tránsito, se formó en cuanto país conoces, Colombia, Buenos Aires, Estados Unidos, está felicitado por la DEA, por el FBI, por el Mossad, este es un crack. Bueno, muy bien, me dice, va a ser él entonces. Pero quiero que le digas 2 cosas de mi parte, mientras se fue a Taiwán y a Dubái. Y sí, no hay problema, presidente, lo que vos digas. Primero decirle que si yo te elegí a vos es para que hable contigo. De mañana, de tarde, no. Yo hablo más con él, Carlos, que con mi señora. A las 5 de la mañana suena mi teléfono, ¿verdad? Hasta las 11 de la noche. Si hay un problema grave y necesitan hablar conmigo, vamos a recibirlo los 3 juntos. Pues yo no quiero esa argelería de la puenteada. Va a haber una sola unidad de mando. Y hasta hoy nunca tuvimos problema. Nunca. O sea, la unidad de mando está en el Ministerio del Interior. Y está en la Constitución, ¿eh? Pero está en el Ministerio del Interior. Correcto. Yo tomo decisiones políticas, bajo visiones, opino, genero presupuesto, trazo objetivos, pero él es 100% operativo. Es más, con el mismo criterio, para hacer la cúpula policial, es la segunda condición, todos tuvieron que pasar por el test de integridad. Más de 50 comisarios generales y comisarios principales. Como yo firmé una carta de confidencialidad, Carlos, soy yo el único, ni mi señora, ni nadie sabe quiénes no pasaron el test. Cuando terminó el programa, yo le dije, bueno, conforme al compromiso asumido, estos son todos los que pasaron, que eran mucho más de lo que él necesitaba. De esto voy a armar tu equipo y nadie se va a meter, ni el presidente, ni el ministro, ni ninguno de mis amigos políticos, que obviamente, como vos sabés, me llamaban, pues, ¿quién es el comisario amigo? ¿Verdad? Y a todos le dije, el presidente dijo que no se va a hacer nada sin su consentimiento. Y eso... O sea, digamos, perfilando la profesionalización de la policía. Ahora, que no dependa más el ascenso del humor de un amigo, o de un ministro... O de un político. O de un político. Correcto. Otra pregunta. Siempre se habla de que el Estado paraguayo está descoordinado. Este tema con el cual empezamos el programa demuestra la anarquía del Estado paraguayo. Hemos visto la voluntad del ministro de Economía de ordenar el área económica con un ministerio de ingresos tributarios donde aúna tributación y aduana, el Ministerio de Hacienda donde trae planificación, Hacienda planificación, hace un Ministerio de Economía. Hay unas ideas de, digamos, superar la lógica estanco dentro del Estado paraguayo. De seguridad hay muchas instituciones también, está la Senat, está la Policía, está el Ministerio del Interior y hay varias otras instituciones. El Ministerio del Interior, ¿no, Enrique Riera? El Ministerio es la instancia hoy en día que coordina todo el esfuerzo dentro de la seguridad pública. En gran medida sí. Y eso tiene su origen en la propia decisión del presidente. Él es un hombre de equipo y tiene algo muy claro. Nosotros logramos mantener la estabilidad macroeconómica y los números en orden
porque armamos un equipo en economía. Se terminó la lucha entre Hacienda y Banco Central y se instaló y hoy tenemos inflación baja, baja deuda, previsibilidad, etc. Bueno, él cree en los equipos. Pero cuando a mí me designó, que recordaba que fue el primero, también me pidió que le ayude a armar. Yo no nombro a nadie, ni soy superministro, pero sí fui un poco el director de la orquesta. Entonces yo le llevaba de acuerdo al perfil, él evaluaba y le daba la bendición y se fueron incorporando todos los miembros. Y entonces se armó lo que está en la ley, que vos conocés, de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que es el famoso CODENA. Bueno, el presidente del CODENA es el propio presidente de la República. Nos reunimos una vez, tenemos la semana que viene otra. El secretario ejecutivo permanente del CODENA, Consejo de la Defensa Nacional, donde estamos nosotros, está el ministro del Interior, está el ministro de Relaciones Exteriores, están los comandantes de las fuerzas militares y ahora está ampliado. Están todos los responsables, Carlos, de lo que se mueve por el agua, le hace aduana, puerto y prefectura naval, lo que se mueve por el aire, Fuerza Aérea y DINAC, y lo que anda por la tierra, de patrullera caminera en adelante, más nosotros. Todo eso está coordinado por el presidente y el secretario ejecutivo es el contraalmirante Cíbar Benítez. Claro, sí. Sí, qué alegría. Era teniente cuando... Guardia Marina, no era Guardia Marina, un grado más arriba. No, hizo trotar mucho. Todavía no hace correr. Pero de todos modos... No. Gran señor, no, gran señor. Era Iguazú, serio. Renunció al gobierno Lugo. Renunció al gobierno Sí, Lugo, gran señor. Secretario Nacional de Inteligencia en su momento. Sí, un hombre Entonces, serio. El secretario nacional Honrado. de Inteligencia, Marco Alcaraz, ex fiscal de antidrogas, 21 años, impecable. La secretaria la hermana, que es terriblemente feroz, ¿verdad? El de Senat, Jalil Rachid, la misma cosa. Entonces, todos nosotros trabajamos coordinadamente. Es más, tenemos contacto casi diario, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a unificar los trabajos, porque las políticas de seguridad, no hace falta que yo te diga, son integrales. Te voy a dar un solo ejemplo. Yo firmé un convenio con la ANDE. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver el Ministerio del Interior con la ANDE? Y bueno, lo que pasa es que la ANDE me autoriza a iluminar 5.000 plazas o barrios oscuros. Y donde hay luz no hay delincuencia. Decime una cosa, las relaciones con los Estados Unidos son avinagradas. Sí. Salió un informe de la embajada, bueno, en fin, más allá de todas esas cosas. ¿Es cierto que 2.000 ciudadanos americanos, cerca de 2.000 ciudadanos americanos en el gobierno anterior recibieron pasaportes paraguayos que andan andando por el mundo? ¿Eso es ficción García Márquez? Como diría... García Márquez. No me consta. La verdad que es la primera que escucho, ¿no? ¿Nunca escuchaste que hay 2.000...? No, señor. Pero te puedo decir, aprovechando el comentario, que el director de Migraciones, Jorge Coronel... Sí, un señor. Es un buen tipo. No, pero no, Migraciones no tiene... Creo que no depende más de nosotros. Es autonomía, yo sé. Pero políticamente, institucionalmente también está el equipo. Y ahí sí te puedo dar un dato que es preocupante. Paraguay tiene 42 puntos de entrada y salida con los vecinos. Solo 12 tienen alguna tecnología, o sea, reconocimiento facial o huellas dactilares, etcétera. 30 son semi-arcos libres, o mostrar la cédula y pasar. Entonces, los grandes contrabandos, Carlos, los grandes bandidos, no es que pasan en una canoa a las 2 de la mañana, pasan por la aduana, que no tiene ningún control y tiene alto nivel de corrupción. Ahora, eso te quiero preguntar. ¿Pensaste el contrabando? Te he escuchado denunciar, a tu padre le he escuchado denunciar el contrabando, un flagelo contra la economía paraguaya. ¿Pensás hacer una policía o no vale la pena especializar un sector de la policía o crear una institución especializada con policía propia para el combate contra el contrabando? ¿O eso ya estaría además? ¿Sería un adorno? ¿Sería...? No, al contrario, tenemos gente especializada que hoy ya está trabajando y el coordinador de esto, para que vea que son equipos, así como el Chauchespi que te conté, coordina el Ministerio de Salud, el combate con el contrabando coordina el amigo Oscar Urué. Anterior No, pero ya sé, pero una policía. No, pero él tiene un destacamento de policía que me pidió a mí que trabaja solo con él. O sea, ya tiene. Pero, digamos, crear una institución como la Senat contra la lucha contra antidroga, la lucha anticontrabando, una policía así especializada, con una institución que tenga un brazo armado, digamos. Yo creo que vamos a llegar a eso y te digo por qué. Porque ahora, por ejemplo, se está capacitando la policía aeroportuaria.
que es una especialidad. ¿Vos te acordás del robo Prosegur? Sí. Bueno, la seguridad en los aeropuertos y los puertos no es un tema común. Y se está capacitando con gente y se está mandando gente a la Argentina en este sentido. Así que yo creo que vamos a ir a eso, Carlos. Vamos a tener policías, porque si vos te pones a pensar legal y constitucionalmente, hablamos de la Senat, hablamos de la FTC, hablamos de contrabando, pero realmente la única fuerza armada, el monopolio de la fuerza pública dentro del Paraguay, que tiene respaldo legal, es la policía, que deliberadamente, y vos que estuviste también en la lucha anterior, creo yo que viniendo del electronismo trae una mala imagen. Acuérdate lo que estaba controlado un general, que era Brite, entonces como que hacía las cosas sucias, ¿verdad? Y fíjate vos que la FTC tuvo victorias importantes y está la policía ahí, pero me oculta. La Senat hace cosas importantes todos los días, pero ninguno puede sin un policía que cumpla la orden judicial. El único es el policía. El contrabando, los únicos que pueden son los policías. Y entonces mi tarea es reivindicar la institución policial con los buenos policías, porque ahora te puedo decir que toda la cúpula pasó por el polígrafo. Pero más allá de la policía convencional, ¿vos pensás que pueden haber policías especializadas, pero que no dependan de la policía, que ya dependan, digamos, del Ministerio de la SED, que dependan de la DINAC, que dependan, en ese sentido estoy hablando? Sí, yo creo que tienen autonomía operativa. Mira, Carlos, que yo prácticamente me meto poco en cuanto hay que desplazar, en dónde hay que desplazar, pero sí, por ejemplo, exijo una planificación para la triplicación del lince. Vamos a pasar de 600 a 1800 linces y de 300 motos a 900. Bueno, vamos a estudiar de acuerdo al mapa de calor en Central y Capital o en las ciudades del interior dónde están los delitos y cuánta gente hay para distribuirlos proporcionalmente, pero ellos son los que van a aplicarla. Decime una cosa, siguiendo con esta especialización de la lucha contra... ¿las fuerzas de tarea conjunta se mantienen en el norte? Sí, se mantiene con serio riesgo, proyección de ocupar otros 3 departamentos. Te explico por qué. La Fuerza de Tarea Conjunta, que yo discutí muchísimo adentro en el Senado para defenderla cuando querían suprimirla, cortarle el presupuesto, logró lo que muy poca gente sabe. Algún día, cuando vas, porque yo sé que a usted gusta viajar, Dan, anda a ver lo que es Arroyito o Juguañandú o Tacuatí, donde le mataron a Listrom, que eran sonidos peligrosos antes, ¿verdad? Y hoy son vergeles. ¿Por qué? Disuasión. Claro, pues no solamente fue una acción militar, policial, sino que además tienen tractores, repartieron semillas, se plantó chía, se plantó sésamo, se plantó soja y empezaron a producir. Y son ciudades que con seguridad luego se fueron desarrollando económica y socialmente. Entonces, ¿cuál es la idea del presidente? Y te adelanto, estamos estudiando la forma con el ministro de Defensa de que esos 3 departamentos, Amambay, Concepción y San Pedro, que ya están medianamente pacificados, se extienda la FTC en Canindeyú, en Alto Paraná y en Caguazú. Y a futuro, Misiones, Ñembucú y Itapúa. O sea, la idea es que las Fuerzas Armadas cumplan no solamente una cuestión de defensa de la soberanía, sino también estén involucradas en el mantenimiento del orden público. La Fuerza de Tarea Conjunta, en mi opinión, hoy es la fuerza operativa más capacitada y eficiente que tenemos. Pero la idea entonces es, digamos que, de alguna, trastocar el objetivo de la Fuerza Armada, no solamente defensa, sino seguridad doméstica. Claro, porque la amenaza, como habrás estudiado vos y yo también, siempre era externa. Sí. En otras épocas, con la frontera era externa. Hoy el crimen organizado está adentro y está afuera. Es una amenaza real contra el Estado y la fuerza letal de la Fuerza Armada combinada con la acción policial es lo que dio resultado. Y te digo algo que yo no sabía. Y mira que estoy apenas hace 1 mes y medio acá. La gente cree que está el cuartel con los 1.200 ahí, es cierto. Y tienen todo lo que te puedes imaginar, todo lo que viste en la tele. Pero además de eso tienen 8 SAP, le llaman, Subárea de Pacificación, SAP. Yo me fui a un subárea de pacificación en Pedro Juan, que hace 6 meses se habilitó, y el sicariato, que no debería haber ni uno, ¿verdad? Pero hay, en 6 meses bajó 50%. Solo con su presencia. Déjame que te quiero tocar ese tema. Se habla mucho del sicariato. Algunos dicen, ¿y cuánto pagás para matar? Y 500.000 guaraníes, 1 millón de guaraníes, 2 millones de guaraníes, contratar a un sicario y te mata. Las penitenciarías son un foco de infección dentro de la criminalidad.
en el Paraguay penitenciaría, y hay un vínculo entre penitenciaría y la proliferación del sicariato, o el sicariato es alguien que vos traes de Pedro Juan Caballero, o es alguien que está en la penitenciaría, que sale, mata, o alguien que contrata a la penitenciaría a alguien para matar. Sí, definitivamente sí. Se hizo un trabajo preliminar, tenemos 18 penitenciarías. Y así como dinamiza la economía local, trae otros problemas, trae la prostitución, trae el microtráfico en los barrios periféricos, tienen consecuencias, pero además de eso, tienen un sistema ya de violación de derechos humanos, hacinamiento, mezcla de procesados con condenados, que necesita una reforma profunda, estructural. Y muchas de ellas están controladas por el crimen organizado. Y en muchas de ellas desde adentro se organiza lo que sucede afuera. Entonces hay que trabajar conjuntamente porque la competencia de mi colega Ángel Barcini, colega amigo y compañero de colegio, es desde la cárcel para adentro. Y la nuestra es de la cárcel para afuera. Y lo que sucede adentro repercute afuera. Entonces si resolvemos este problema, probablemente baje la delincuencia, porque se generan muchas decisiones dentro. ¿Por qué hay tanto atraco a los cajeros? Estás hablando, dijiste una cosa, cerraste algo con la antes, iluminar las cárceles, más lince para el control de las calles. Quiere decir que hasta hace poco vas a doblar, parece, el nivel de linces en la calle. Triplicar. A triplicar, o sea, el gobierno anterior declaró su caducidad. Así es. Recuerdo las declaraciones del ministro Ernesto Villamayor cuando decía, Juan Ernesto Villamayor decía, lince fuera. Sí. Esto quiere decir que si las calles no están controladas con presencia policial, se asaltan los cajeros, se asaltan, el sicariato actúa impunemente y sin pudor. Y yo creo que hay que dar un paso adelante en la prevención y en la tecnología, que es cara pero eficiente. Te voy a contar, por ejemplo, lo que hoy funciona en Israel, y ayer hablé con el ministro de Uruguay. Ellos pusieron 12.000 cámaras. Y los argentinos también. Pues yo vi, porque hay que aprender de los que dan un paso adelante. ¿Y qué sucede? Contratan, escucha bien, comisarios retirados que tienen hasta 30 pantallas para ver movimientos sospechosos. O sea, dos tipos, una moto con los cascos puestos que se bajan a comprar un genial con casco, es un movimiento sospechoso. O con los jockeys abajo. Bueno. Los israelíes, que son los mejores en estas cosas, han desarrollado ya la famosa inteligencia artificial que identifica los movimientos sospechosos. Entonces no te mueve 40 cámaras, te elige la cámara que está por un momento que se va a producir un delito. Hay también tecnología, que estamos detrás de eso, que puede saber cuántos teléfonos nos reunimos hoy a esta hora. Todos los teléfonos, todos los que están acá, están viendo el programa, aunque estén apagados, ¿no? Entonces, esto no puede estar pasando, ¿verdad? O sea, yo mañana se muere alguien en el Ministerio del Interior, de quién sabe quién estuvo a esa hora. Vos entras a un sistema y sabes los teléfonos apagados que estuvieron y empezás tu investigación a partir de una prueba 100%. O sea, va a recurrir mucho a lo que se llama la inteligencia. ¿Tenés presupuesto para eso? No tengo. Voy a pelear con el presidente porque tengo que hablar con él sobre esta necesidad. Yo confesé, porque me pide la gente, y con razón, más policías en la calle. Y tenemos dos problemas de fondo, Carlos. El primero, somos un tercio de lo que deberíamos ser. Espera, una pregunta. ¿Qué pasó con todos los policías que están prestando servicios privados a familias adineradas que podrían pagarse su propia seguridad? También a políticos, ¿verdad?, que andan con guardaespaldas. Antes se decía que más de 2.000 o 2.000 y algo de policías estaban asignados a familias enriquecidas o adineradas. No estoy haciendo una proclama de lucha de clase, por favor, que no se entienda así, ¿verdad? Lo que quiero decir, ¿por qué ellos tienen el privilegio de estar protegidos? O por qué también se comenta mucho que en ciertas comisarías, yo entiendo, el presupuesto de la comisaría no aguanta, y desde darle combustible al comisario, desde darle para la alimentación, para el asado, para cualquier cosa, ¿cómo se sostiene eso desde el punto de vista legal y del punto de vista político y de la seguridad? ¿Y por qué unos sí y otros no? Pues mira, hay que invertir en seguridad, y en eso sí el presidente y yo coincidimos desde el día que me designó. La seguridad es rentable, si no hay seguridad no hay desarrollo, ¿verdad? Y si no querés invertir en seguridad, prepárate para sufrir la inseguridad y el costo que ellos tienen. Entonces necesitamos más policía, mejor pagado, mejor formado. ¿Pero cómo se ven los policías de los ricos? Verá, en este momento lo que tenemos es una discusión que va a ver cómo termina,
donde, por ejemplo, el propio presidente está protegido por el regimiento escolta presidencial. Claro. ¿Por qué si un presidente está protegido por militares? Hay un decreto y todo. Está bien, pero saquemos otro decreto. Hay muchos militares que podrían cuidar el Banco de Fomento. Yo he visto en nuestros países, o pueden cuidar el Ministerio de Hacienda y sacamos más policía a la calle. Pero aún sacando todo lo que tenemos, Carlos, tenemos 29.000. Es un tercio de lo que necesitamos conforme a los estándares internacionales. O sea, nosotros no podemos pretender con 29.000 policías, 4.000 administrativos, 2.000 en investigaciones y 23.000 en la calle, que tienen que dormir en algún momento dado, o sea, dividir por 2, porque aunque trabajen 12 horas, tenés 12.000 en la calle para cuidar 6 millones de habitantes. Ayer el de Montevideo me dijo que tiene la misma cantidad que yo, pero para 3 millones. Entonces, vos te das cuenta de que son pocos. Tenemos patrulleras de 10 años, hay que invertir 15.000 kilómetros. Tenemos patrulleras que reciben 1,5 millones de guaraníes por mes para combustible. Dividir en 30 son 50.000 guaracas. Vos decime qué podés patrullar con 50.000 guaraníes. Nada. O sea, hay que hacer una inversión más fuerte en educación, porque, en seguridad, porque yo creo que con lo poco que reciben hacen un trabajo. Ahora, ¿por qué no blanqueamos razonable. eso? ¿Por qué hay gente que tiene seguridad del Estado paraguayo siendo privado? Yo entiendo que los ministros, entiendo hasta que el que ejerce un cargo público tenga seguridad, el presidente del Congreso, el presidente de la Casa, pero ¿por qué los privados si son gente adinerada? No corresponde. Hay también una policía rotatoria. Por ejemplo, en los fines de mes, en los cajeros, o si están cuidando el sector privado, no, lo que están cuidando es el que cobra su salario en un cajero automático. ¿Verdad? Tenemos el problema de las paradas. A la hora de las paradas se recomienda que haya policía dando vueltas porque es por donde pasan los motochorros. Pero si realmente tuviéramos más cámaras, más tecnología y más policía, estaríamos más controlados. ¿Verdad? Yo creo que a la larga no hay falta de voluntad si no hay presupuesto, falta de presupuesto. Y esto tiene que ser proporcional al crecimiento de la economía. Por eso el presidente dio precisas instrucciones, que nadie pida un peso por arriba del presupuesto de aquí a fin de año, porque tenemos que terminar este año y porque tengo que bajar el déficit fiscal para, ¿cómo se dice?, para competir por el famoso grado de inversión. Hay que arreglar la casa porque nos fuimos con la pandemia y otras cosas. Y después, una vez que la economía crezca, que gracias a Dios hay señales muy positivas, entonces va a poder, al crecer la torta, repartirse más. Bueno, pero convengamos que el grado de inversión depende más de la seguridad jurídica de otra cosa. Y con este ejemplo que empezamos en Villaya, la seguridad jurídica queda un poco estropeada, ¿verdad? Por eso te hablaba del RUM, que es un proyecto de reforma estructural. Él hizo ya 2, el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Tributación, y ahora viene el RUM, que es catastro y registro juntos, geodesia de obras públicas y el INDER, armado un solo equipo para realmente saber dónde están las tierras de Paraguay y de quiénes son, porque el Estado es el mayor propietario de las tierras públicas, pero nadie sabe dónde están. Ahora, una pregunta, volviendo a la reiteración o al delito continuado en algunos casos, como sería la ocupación esta en Villaya, un delito continuado porque tiene más de 20 años, ¿verdad? Sí. Veremos, la Fiscalía tiene que involucrarse, como vos dijiste, para tipificar, y yo creo que es un tema penal también, porque hay complicidad de las autoridades públicas, por lo menos. Pero yendo un poco a ciertos delitos, como por ejemplo el delito bagatelario, que se crea todo un grupo humano que asaltan los supermercados, pero ya como una cuestión ya comercial, o sea, no es que van a asaltar el supermercado porque tienen hambre, sino que ya es una cuestión establecida, son arrestados, o lo mismo que en el caso de la droga, son arrestados y luego quedan en libertad, a los 15 días vuelven a ser arrestados, pero la Fiscalía dice, se cruza de brazos, esto no es una crítica al nuevo fiscal general del Estado, son problemas estructurales del Estado paraguayo. No es que sea, o sea, yo siempre creo que los problemas estructurales se acumulan en el Paraguay. ¿Qué respuesta le das a eso? Y necesariamente tenemos que ponerlo en la camiseta del Estado paraguayo. Yo siempre cuento como un ejemplo doloroso la muerte de Marcelo Pecci en Colombia, pero a la vez la lección que nos dio Colombia al mostrarnos por televisión a los que estábamos acá, cómo los agarraron, los identificaron, cómo la Fiscalía los acusó con pruebas científicas irrebatibles, con filmaciones, trayectorias, cruce de llamadas, y cómo el Estado lo condenó en el Poder Judicial en un plazo breve. Todo el Estado colombiano respondió. Ese es mi sueño,
A los ciudadanos que nos está viendo, Carlos, no les sirve que digan, no, la fiscalía no hace nada, no, el juez no hace nada. Me importa honrar, no, yo pago los impuestos. El juez, el fiscal y el policía tienen que trabajar juntos y todos tenemos que brindar seguridad. Y esa es una tarea pendiente, porque esta línea tiene que bajar abajo. Nosotros tenemos que quizás hacer procedimientos obteniendo todas las pruebas, porque la policía es la primera que llega. Y entonces te salen la historia de los no, se tomaron declaraciones sin autorización judicial, por ejemplo, no está el abogado presente, me contaminaron, hay 1000 artículos, hay 1000 formas. Entonces, y el Poder Judicial, que ahora tiene el sistema, que tiene que ver si la Fiscalía presenta las pruebas, también se puede lavar las manos ahora. Te pregunto algo, la policía se ha hecho público en los años anteriores casos de corrupción, del robo del combustible, el robo acá, del robo allá. Vos estás tratando de impulsar y impregnar de una suerte de ética pública de lo que significa vestir el uniforme, de la responsabilidad de ser policía, que no es cualquier cosa ponerse un revólver o tener un trabajo para tener un ingreso, sino que significa unos valores éticos, unos valores comprometidos con la libertad, porque es la policía de la democracia, con la dignidad humana y también con la fuerza de la ley, porque hay que robustecer los aparatos, digamos, represivos del Estado democrático. ¿Estás haciendo algo al respecto, Henry? Sí, yo creo que el mejor discurso en este caso es el ejemplo, ¿verdad? Y el tercer mensaje que yo le di al comandante antes de asumir, de parte del presidente, es: se acabó el maletín. Y me acuerdo que me miró, se acabó el maletín, le dije, el presidente no va a recaudar, yo no voy a recaudar, usted no va a recaudar, y que llegue hacia abajo el mensaje. Y entonces él me confesó, es una costumbre muy arraigada a mis camaradas en ciertos sectores, me dijo, recuerde usted que hay más de 1000 comisarías, creo que son 1200 y pico, y el piso en otras épocas era 1 millón por comisaría. O sea, el ministro del momento, o el presidente, o el comandante, se repartían 1.200 millones de guaraníes por mes sin despeinarse. Bueno, eso se acabó. Yo no recibí un maletín y él sabe que si falta 1 litro de combustible o un celular, se va. Entonces, es tolerancia cero con la corrupción. Por eso es que la elección de la cúpula se hizo con un polígrafo. Y yo quiero que vos veas, no puedo hacerlo porque tengo prohibido. Los que fueron rechazados en el sistema, obviamente pueden ser excelentes padres de familia, pueden tener una despensa, pueden viajar por todo el país, pero no pueden ser policías. Entonces, hoy hay una tolerancia cero a la corrupción. Y te digo algo más, vos decías recién los rubros, te vas a reír lo que te voy a decir, pero hay un rubro que se dedica a robar celulares, otro rubro se dedica y se llaman bolsoneras. Roban locales comerciales, le cambian la etiqueta y vuelven a vender. Hay un rubro que roba productores, se roba aceite, se roba soja y se roba combustible. Y esa soja que roba, que es el tamaño de una carreta de 3 ejes, se vuelve a transformar y te venden como comida de perro en otro negocio en la misma ciudad. O sea, hay rubros por cada especialista que vamos a atacar, porque en la cabecera del puente, por ejemplo, voy a encontrar 8 coimas en 100 metros. Así mismo. Entonces, acá hay mucho trabajo para hacer y la policía hace lo que puede con lo que tiene, pero necesitamos potenciar mucho más, porque realmente el presupuesto del Ministerio del Interior es 10 millones de dólares, Carlos, y tiene 250 funcionarios. El de la policía es 400 millones de dólares y tiene 29.000. Nosotros tenemos que aumentar el presupuesto y comprar tecnología y aumentar también la cantidad de policía. Que crezca este gobierno en policía, en docentes y en médicos. Bueno, no tenemos que ir. Estuvimos con el ministro del Interior, Enrique Herrera. Henry, muchísimas gracias por recibirnos en tu oficina. Gracias a vos, Carlos. Creo que fue varios programas hablando. Muy instructivo para toda la ciudadanía. Un gran abrazo, gracias. Gracias, muchas gracias.